se llama Plataforma Ciudadana, y entiendo un poco el contexto de la invitación en el sentido de mirar el mundo ciudadano por un lado y el mundo político por el otro lado. No estoy muy convencido de ese esquema, y ahora explicaré por qué, pero de antemano creo que de eso se trata, es una buena discusión sobre lo que en el mundo de hoy, en estos días que nos ha tocado vivir, significa la política. Le agradezco, entre otras cosas, a Gloria Flores, que sin ella no hubiera llegado, presionó lo suficiente. Gracias. En el género femenino, porque me ha costado un tanto trabajo salir de un mundo en el que estaba, de la alcaldía, bastante intenso, terrible, dramático, profundo. Esa intensidad cuando se llega al mundo del ex alcalde se vuelve difícil, no sé si le habrá pasado a todos los colegas que están en la mesa, pero es como manejar una Fórmula 1 en un carro, no manejo, pero me imagino, y de pronto quedar suspendido en el aire. Una suspensión que permite la reflexión, y por eso me gustaría trasladar primero unas ideas que fueron las generadoras de lo que llamamos el progresismo y la Bogotá humana, que dieron un contexto en medio de una discusión profunda, también dramática, al interior de un partido político, el Polo Democrático, y luego una experiencia que aún está por evaluar realmente. Este mundo de teoría y práctica, o lo que llamaban antes la praxis, nos permite, en cierta forma, hablar y expresar unos conceptos. En primer lugar, yo no creo en lo apolítico. Si vamos hacia Aristóteles, por allá lejos, en el pensamiento humano, no existe lo político dentro de la humanidad. El ser humano, por definición, y es lo que lo separa de los demás seres vivos, es político. La palabra política, entre otras, viene de ese mundo, de Grecia, y está ligada al concepto de ciudad, de polis. La discusión en la ciudad de las cosas comunes, de las cosas públicas. Eso no lo podemos olvidar ni soslayar. Por muy degradada que esté la política en Colombia, seguiremos siendo políticos en la medida en que somos seres humanos. Y si somos políticos, entonces lo que tenemos es que reflexionar sobre qué acontece con la política, como la discusión de las cosas públicas, de las cosas comunes. Los griegos tenían subvalorado el tema de lo privado. Para los griegos, lo privado era el mundo de los esclavos, que consideraban cosas, y allí incluían incluso a la mujer. El mundo democrático griego era un mundo de hombres libres, es decir, una minoría en esa sociedad. Pero esa discusión de esos hombres libres en el aula era lo que llamaban la política. Y ellos consideraban que la libertad, eso que llamaban lo diferente a los esclavos, era precisamente la capacidad de discutir lo público. Esta idea hoy en el mundo contemporáneo pues es casi la contraria. Hoy en el mundo contemporáneo se supone, se cree que lo prioritario es el mundo privado, que lo subvalorado es lo público, y que por tanto la discusión sobre lo público es una nimiedad. Algo que todavía una parte de esa sociedad toma como su prioridad, pero que no es generalizable. La mayor parte de la sociedad debe andar sin pensar mucho en los centros comerciales, y las cosas de lo público se van alejando de sus propietarios, que es toda la ciudadanía.
La desvalorización de la política es el efecto de una desvalorización de la política. Y esas dos desvalorizaciones implican una crisis de la política a escala mundial. Si queremos regresar un poco en lo que fue la práctica de Bogotá, tendremos que pasar por definir un tanto, quizás teóricamente, quizás para los politólogos más que para los que actuamos en la vida social, como una especie de ruptura en lo que llamamos la ciudadanía. La ciudadanía misma vive unas tensiones. La primera, enorme: las decisiones públicas no se están tomando en la polis, se toman en escenarios de poder privado, muchas veces completamente ajenos a la polis. Estamos en un mundo global y las decisiones que impactan con más profundidad en la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas no se toman en su propio ciudad. Ustedes tienen un ejemplo clave aquí, ¿cierto? El páramo y el agua. Cualquiera sabe, sentido común, el más rico, el más pobre, que si no hay agua aquí, pues no se puede estar, no se puede ser. La ciudad deja de existir. Hay toda una historia de ciudades muertas que tienen que ver con la ausencia del agua en algún momento determinado. ¿Quién toma la decisión de si hay agua o no hay agua? Algo tan cotidiano, todos los días nosotros vamos a tomarnos un vaso de agua, o varios, todos los días, todos y todas. Si eso es un acto cotidiano, tomar el agua es vital, fundamental. ¿Quién decide si hay agua o no hay agua? ¿De quién es el agua? Y si ustedes analizan, cada vez yo les daría una respuesta diferente, pero si ustedes lo analizan, prácticamente se llega a una conclusión: la ciudadanía de Bucaramanga no decide sobre el agua. Uno podrá decir el presidente, quizás, y el presidente tendrá que decir no, unos tratados que firmó otro presidente por allá y que lo obligan a que se concesione el área, no sé qué, si sé cuándo, es más importante el oro que el agua. Bueno, eso es un tema concreto de dónde se toman las decisiones y afecta a la ciudadanía. Es que antaño, hace un siglo, esta pregunta sería absolutamente irrelevante. Hace un siglo, en este mismo lugar, si reuniéramos la ciudadanía de aquel entonces y preguntásemos quién toma la decisión sobre el agua, la gente diría nosotros. En una democracia, incluso al estilo griego, ese nosotros, así no tuviera la palabra a, nosotras, sería la esencia misma de la democracia. Pero pasó un siglo, se supone que ha avanzado la democracia en el mundo y esa pregunta ya no se puede contestar de la misma manera. Otros toman las decisiones. Y esos otros tienen el poder. La política ha derivado de tal manera que ya no es la ciudadanía local, sino ese otros, que puede ser un ejecutivo por allá en Canadá el que toma la decisión. Las ciudadanías también están afectadas por otra serie de tensiones en el mundo contemporáneo. Veamos, hace 30 años en este mismo lugar la discusión sería sobre si la clase obrera o los empresarios. El mundo se dividía en clases sociales. Las ciudadanías estaban permeadas por una serie de agrupaciones alrededor de intereses económicos. Era la organización alrededor del interés económico lo que prevalecía como forma organizativa. Si eran obreros, los sindicatos; si eran empresarios, los gremios empresariales. Los gremios empresariales se subdividían de acuerdo al interés económico. Una cosa era el textilero, otra cosa era el zapatero. Una
cosa era el exportador, otra cosa el importador. Una cosa era el que poseía la tierra, otro el que tenía una fábrica. Así se dividía la sociedad. Y de ahí aparecieron los partidos políticos, que es un invento europeo, entre otras cosas. El partido político representaba un interés económico. Por eso se podía hablar de los partidos de los trabajadores y por eso se podía hablar de los partidos de la burguesía. Ese mundo no significa que haya llegado a su final, sino que ya no es el predominante y provoca lo que se llama una crisis de los partidos. Las ciudadanías en plural, con ese final, y este es un tema fundamental en la vida contemporánea, no existe la ciudadanía, sino las ciudadanías, se empiezan a expresar de otra manera. No es que hayan dejado de existir los empresarios, no es que haya dejado de existir los obreros, no es que hayan dejado de existir los gremios, no han dejado de existir los partidos, los intereses económicos. Pero la sociedad se ha vuelto muchísimo más compleja de lo que soñaba un ciudadano europeo hace 60 años. Ciudadano europeo hace 60 años pensaba que las sociedades se dividían entre empresarios y trabajadores. El siglo XX es un siglo de guerras fundamentadas en la tensión política entre empresarios y trabajadores. La sociedad del siglo XXI es diferente. La sociedad del siglo XXI, al volverse más compleja, más diversa, y habría que explicar por qué, porque no es el momento, empieza a organizarse alrededor de causas, y causas diversas, incluso transitorias muchas veces. La causa animalista, la causa de los ciclistas, la causa ambientalista, la causa de los sectores que tienen preferencias sexuales diferentes a las tradicionales o a las visibles o a las miradas antaño a la palabra normalidad. El filósofo Foucault explicó a profundidad qué significaba eso en la sociedad, de concebir qué es lo normal y por tanto excluir a todo lo que no hubiese dentro de esa llamada normalidad, que no era más sino una relación de subordinación y de dominación social. Pues esa enorme diversidad multicolor aparece cada vez con más fuerza en las sociedades contemporáneas. Y entonces ya un partido antiguo de la izquierda no logra convocar la diversidad humana, ni siquiera en el seno mismo de los trabajadores, o los mismos partidos de los empresarios tampoco. Lo que tenemos es una constelación multicolor. A eso le llaman posmodernidad algunos filósofos. ¿Cómo actúa la política allí? Indudablemente de la vieja política de los partidos, y no me refiero exclusivamente a los partidos degradados en la corrupción, que los hay, que no es más sino, en cierta forma, la asociación para acumular por interés económico una renta que es pública y volverla privada. Sino me refiero a la crisis de los partidos políticos y la degradación misma de la política, que va transitándose hacia otra manera de ser. No es que se acaba la política, es que transita hacia otra manera de ser. En esa diversidad multicolor aparecen gobernantes. Pueden ser o no de viejos partidos, eso ya no importa. La única manera para que un gobernante se haga elegir, es decir, tenga una mayoría o una minoría relativa, porque cada vez es más difícil tener una mayoría absoluta en sociedades diversas. La minoría relativa entonces es una coalición de diversidades.
Y cualquiera que examine su propia elección y trate de mirar en qué zonas, cómo, qué estratos, dicen en Bogotá, estratos sociales, etc. Todo eso, lo que encuentra es que ha sido elegido por una diversidad. Allí el gobernante ha tomado una posición política. Por eso la palabra política no se puede alocar. Hay una coalición de grupos por causas organizados y por intereses económicos de viejo tipo que logra convocar una minoría relativa que logra un gobierno. Gobiernos que siempre serán transitorios. Esa diversidad genera una agenda política, genera un proyecto político. El proyecto político no es a los siglos, el proyecto político es inmanente, es de ahora. Puede